¿Así? ¿Puedo ir por ahí? Sí, sí. ¿Sí? Y Bueno. podemos. Ahora, después de hacer esa integral, Conozco, por ejemplo, cuánto vale en la región, acá dentro en esta región y afuera del cuadrado ese o lo que sea, o desde A hasta B, ¿cuánto vale el campo? ¿Tengo una expresión para el campo? Creo que no. Sí lo podría calcular en A, lo podría calcular en B, pero el campo, pero calcularlo punto a punto acá, imagínense. Es más, iría cambiando. Este es uno de esos casos en el que hay que usar un potencial de referencia en el infinito. bien visto. Sí. O sea, esto no es que no puede, sino que en realidad capaz que con cálculo numérico, una computadora o algo así, podría llegar a una aproximación muy buena, pero lo que me conviene es lo que dijo él, utilizar lo que se llama potenciales absolutos. ¿No? Absolutos. Y eso es calcular, por ejemplo, para una carga Q, y si quiero calcular a una cierta distancia acá, D, en este punto P, quiero calcular cuánto vale. Le voy a poner, vamos a borrar esto. Parece que es una X. En este punto acá, P, quiero calcular el potencial en P lo puedo calcular como K por Q dividido la distancia desde la carga al punto donde quiero calcular acá el potencial. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo más importante es trabajar con escalares, es mucho más simple que trabajar con vectores. Y si yo quiero calcular con esta definición, voy a tener que calcular esta magnitud vectorial, hacer el producto escalar. En cambio, acá directamente trabajo con escalares. Y puedo calcular el potencial de B menos A, calculando el potencial en B y el potencial en A. Por ejemplo, el potencial en A va a ser el potencial en A debido a la carga 1, más el potencial en A debido a la carga 2, más el potencial en A debido a la carga 3, más la carga 4. Y cada uno lo calculo como si fuesen potenciales absolutos. Empecemos entonces. A ver, el potencial en A debido a la carga 1 es esta que está acá. ¿Sí? Esa es la carga 1. ¿Qué distancia? Y la distancia, vamos a llamarle D, ¿sí? Desde la carga esta más Q hasta el punto A. Entonces va a ser K por Q dividido D. Ahora hago lo mismo con la carga 2. La carga 2, fíjense que también está a una distancia D del punto A. Pero ojo que la carga esta vale 2Q. ¿Sí? Es positiva, o sea que es K por 2Q dividido D. Ahora voy a la carga 3. La carga 3 es negativa. Entonces, al calcular una magnitud que es escalar, yo tengo que poner el signo que tenga la carga, porque no es vieron que cuando es vectorial, que sea, no sé, inclusive una velocidad, que sea positiva o negativa va a depender de qué cosa, y del sistema de referencia que use. Si uso positivo para la derecha o para la izquierda, eso va a variar. Entonces yo le voy a poner el signo de acuerdo a mi sistema de referencia. En cambio, a una magnitud escalar le tengo que poner el signo que corresponda. En este caso, la carga 3 tiene carga menos Q, entonces va a ser menos K por Q, o sea, K por menos Q, dividido, también está a una distancia D. Y lo mismo para la carga menos 2Q. K por menos 2Q dividido D. Miren esto. Este con este se me va, y este con este se me va. O sea que me quedó el potencial en el punto A, respecto del infinito, ¿sí? El potencial absoluto es 0. Bueno, pero yo quiero la diferencia de potencial entre A y B.
Entonces, de la misma manera voy a calcular el potencial en el punto B como la contribución del potencial en ese punto debido a cada una de las carguitas de los extremos del rectángulo. Bueno, a ver. El punto B, me tengo que fijar qué cosa. Las distancias que hay desde el punto B a cada una de las cargas, o sea, más o menos, así me sale más lindo. Esta es la distancia desde la carga 1 al punto B, que va a ser igual a la distancia, por la simetría que tiene este problema, desde la carga 3 hasta el punto B. Y después tendré que calcular también esta distancia, que va a ser la distancia desde cada una de las cargas 2Q y menos 2Q al punto B, que es donde quiero calcular el potencial, ¿no? Esa No, puedes llamarle D, porque es la misma. sí, le voy a poner 1, 2, no sé. A ver, al otro llamé D a las diagonales. Este podemos llamar, no sé, D1. Esa es igual a D. ¿Sí? Ah, estos son iguales, tenés razón. Sí, no entendía lo que vos me decías. Ven que por la simetría D, porque justo el punto B está a la misma distancia, es D. Y el otro sí, le voy a llamar D1, es verde de acá. D1, ¿sí? Son diferentes. Bueno, ahora mirando el dibujito voy a calcular en el punto B el potencial debido a la carga 1. O sea, va a ser el valor de la carga multiplicado por K, o sea, K por Q, dividido la distancia desde la carga 1 hasta B, que en este caso era D1. Ahora hagamos la otra. Vamos a achicar porque no me entra. Ahí está. ¿Cuál es la otra? 2Q. Esa. Entonces va a ser más K por 2Q dividido, ¿qué distancia? Desde 2Q a B hay D. Ahora la otra, menos K por Q dividido de 1, y para la última, que también es negativa, menos K por 2Q dividido de. Bueno, esto ya no se me anula, pero lo que podría hacer es juntar. Ah, no, sí se me anula. No, no se te tendría. Sí, lo hiciste muy simétrico. No, se me pasó la mano en simetría. Se te pasó la mano, claro. No era la idea. No En este importa, caso, bueno, se anuló, buena suerte. esto con esto y esto con esto se me anula. O sea, me quedó 0. Ujú. Igual, Si no, la podríamos invertir diferencia las dos de potencial. abajo. Claro, si invertís cargas, creo que te quedaría un valor. Sí, la primera sigue quedando 0, pero la otra ya no queda 0. Bueno, si ya hubiésemos movido el punto B 1 milímetro a la derecha, ya no quedaba 0. Y el A seguía quedando 0. Ujú. También. O si como dijeron ustedes, si los valores de las cargas los cambiábamos de lugar. No, el hecho que dé 0 quiere decir que de B a A o viceversa, en algún momento quizás vaya a hacer, haga un esfuerzo el campo, y en el otro momento vos tenés que hacer un esfuerzo. Es como si fuera un resorte. Claro, va En a el quedar ahí punto A y B, flotando. imagínate una carga en el infinito. Viene del infinito, en el infinito el potencial se considera respecto a estos 4 puntos, ¿cómo se considera? En el infinito se considera 0. Ah, mira, Lo que pasa que sí, justo en la línea recta esta elegimos. en la Justo en esa recta. horizontal estás en un lugar Equidistante a las cargas positivas y las negativas.
¿sí? Inestable. Sí, Es una recta inestable porque vos te corres un cachito para abajo y vas necesariamente vas hacia la línea que une, ¿cómo se llaman? Los 3 con 4. sí. El punto 3 con el punto 4, porque la tracción pasa a ser más fuerte que la... ¿Digo bien? Ah, no. No, porque son... si vos te movés sobre esa, tendés permanentemente a ir hacia abajo, pero cada vez más fuerte a medida que te acercás, ¿no? Claro, de todas maneras, todas las líneas de campo son de valores diferentes, pero son todas verticales, justo en este problema. Sí. Sí, mirad todos los vectores campo. Las componentes horizontales se van a anular. Una de atracción O sea y otra... Sí, Si Se te apunta movés, para abajo. te movés horizontalmente, no haces trabajo. Es 0 en todos los puntos, ¿no? sí, De ese eje. de ese eje, porque las cargas, las distancias, las diagonales respecto a los puntos de arriba y de abajo son iguales. Sí. Bueno, ¿ustedes lo ven? Pues estamos charlando entre nosotros. ¿Ustedes, chicos, lo ven? Yo creo que entendí a lo que se refiere. A ver, calculamos en el punto A, por ejemplo, cuánto sería el campo eléctrico en el punto A. Fíjense, la carga 1 generaría un campo, le voy a llamar E1 para acá, saliente, ¿no? Sí. La carga menos Q sería 1 así, y fíjense que tiene el mismo módulo. Con lo cual, si yo descompongo estos dos vectores, en realidad la componente, cuando lo sume, me va a quedar una solo para acá. ¿Por qué? Porque las componentes en X se anulan y solo sobrevive la componente en Y, la sumo, me va a quedar algo así. Ahora, si hago lo mismo con las otras dos cargas, la carga 2 generará un campito. En realidad este le puse 2, no era 2, pero bueno. Esta era La 3. la 3. ¿Con qué estaba? Con la 2. La 2 va a ser saliente y va a ser sub 2, así. Y después tengo la carga 4, que como es negativa, va a ser una cosa, bueno, también para allá. Y va a ser del mismo módulo que la de sub 2. Con lo cual la componente en X se anula, y si sumo estos dos vectores, la resultante me va a quedar una cosa por acá también. Entonces, la resultante, o sea, la suma de todos los campos me va a quedar, seguro va a ser algo así. Ese va a ser el E en el punto A. O sea que la línea potencial es la línea horizontal es una equipotencial, Sí, porque todo está en el mismo. sí, Porque y si eso, visto de lejos, esa configuración, es un dipolo de un par de cargas 3Q. Claro. Una carga positiva 3Q y una negativa Claro. menos 3Q. Eso es lo que se ve de lejos, esa configuración cuadrada. Con lo cual, todas las líneas de fuerza atraviesan el plano perpendicular a la pizarra de Gaby, que pasa por A y por B. Todas las líneas de fuerza del campo eléctrico cruzan ese plano en forma perpendicular. Y por lo tanto ese plano es un plano
equipotencial, me quedé con el Con la isoterma. equipotencial. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con el dipolo, no? Todas las líneas salen de la carga positiva, llegan a la negativa y atraviesa el plano perpendicular al segmento que une las cargas y lo intersecta en el punto medio en forma perpendicular al plano. Pero yo quiero hacer un comentario adicional. De resolver este problema, pareciera que para poder resolverlo es imprescindible poder definir un potencial absoluto con el potencial cero en el infinito, ¿no? Porque eso es lo que nos da esta expresión sencilla K por Q sobre D, que es lo que nos permite sumar los potenciales creados en A y en B por cada una de las 4 cargas independientemente, y eso resuelve el problema. Pero en realidad falta un poco menos que eso. La dificultad de aplicar la definición de campo eléctrico es la dificultad de superponer para calcular campo eléctrico y luego usar la definición utilizando la misma circulación para las 4 cargas. Y ocurre es que la circulación más conveniente no es la misma para las 4 cargas. Cada carga tiene su circulación más conveniente individual. Pero uno podría sortear esa dificultad calculando la diferencia de potencial entre A y B sin asumir un potencial absoluto igual a 0 en el infinito, pero calculando la diferencia de potencial entre A y B en forma individual para cada carga y después sumando las diferencias de potencial halladas. Y el problema es apenas un poco más complicado, porque yo les tiro este problema para que lo piensen para El martes, en este caso. para el martes. Fíjense. Y este se lo ponemos a la tira. Carlos, este problema, ¿estás ahí, Carlos? ¿O se fue? Recién estaba. Hola, estoy acá. No tenía Mirá, muteado el micrófono. Este problema lo agregamos a la tira. Una terna de eje cartesiano, un cubo, ¿sí? Sí. Tengo una línea infinita de carga que coincide con el eje Z. Ok. ¿Sí? Perfecto. Y otra línea infinita de carga que pasa por acá. Es paralelo al eje, digamos, X, pero sobre esta arista del cubo. ¿Sí? O sea, son 2 líneas infinitas de carga Sí. que tienen estas direcciones. Y el problema pediría calcular la diferencia de potencial entre A y B. Perfecto. No puedo definir un potencial absoluto en el impropio porque son 2 líneas infinitas de carga y ya vimos que no se puede. Si pretendo utilizar la misma trayectoria para calcular BA menos BB para las dos líneas infinitas de carga, estoy en problemas. Porque la más fácil para uno, pero si yo hago BA menos BB para esta línea de carga
y después hago BA menos BB para esta otra, es un problema sencillo. Ah, La sumo. Es así. Y es más, es el problema que resolvimos antes, claro. es más, puedo decir BA es igual a 0. Yo defino para este problema BA es igual a 0. Entonces BA menos BB es la suma de BB, siendo BA igual a 0 para para esta línea de carga, más BB, siendo BA igual a 0 para esta línea Para de esta carga. línea de carga. Y eso es BA menos BB. Oh, BB menos BA. Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Entendieron la pequeña diferencia? En un caso superpongo diferencias de potencial calculadas por trayectoria para cada línea de carga, mientras que el primer planteo es superponer para calcular campo eléctrico y después usar la misma circulación para integrar y se pudre todo, para decirlo de una manera casi grosera. Bueno, hemos incorporado un nuevo problema.